estábamos ya hablando en el bloque anterior acerca de la importancia de los cuidados que hay que tener con pollos de engorde, conocer un poquito más también de cómo se van manejando, porque sin dudas hay un trabajo grandioso detrás para que, bueno, después podamos ver los productos que vemos finalmente. Estamos conversando con el doctor Cristian Poletti acerca de esto, ya nos mencionaba él 3 puntos muy importantes y ahora vamos a seguir avanzando con esos puntos también, doctor, que mencionabas que eran 7 fundamentales dentro de todo esto. Como un cuarto punto, licenciada, sería importante mencionar la iluminación, porque tenemos que tener en cuenta que por bienestar animal, todo ser vivo debe de tener ciertas horas de oscuro para poder tener el descanso, ¿verdad?, que necesitan. Entonces, estos galpones que hoy en día estamos teniendo de tecnología de primera mano nos permiten regular tanto la intensidad de la luz, así como también nos permiten regular el tiempo de apagado que tendrán estos pollitos. Como normalmente solemos recibir, es de una manera en la que se les provee las primeras 24 horas, se les provee de luz continua para poder lograr esa adaptación del pollito junto con el galpón para que pueda descubrir su nuevo hogar. Pasado estas 24 horas se les provee una hora de oscuro hasta el día en que estos pollitos lleguen a un peso aproximado de 200 gramos. Una vez que llegan a 200 gramos, estas horas de oscuro aumentan a 3 horas, que normalmente ya ocurre en la primera semana, a los 5 días. También tenemos que tener en cuenta que una vez que se produce este aumento de tiempo de oscuro, entonces también debería de disminuir la intensidad de la luz para proveer al pollito cierto confort para evitar tanto el estrés. Pasando al siguiente punto, que es la densidad que normalmente se tiene, ¿verdad?, dentro de un galpón. Estamos hablando de que en, a nivel de densidad, ¿qué cantidad de pollos por metro cuadro se están alojando? Según las regulaciones de otros países y según Bienestar Animal, están recomendando de 35 a 42 kilogramos de peso vivo por metro cuadro, teniendo en cuenta de que son galpones modernos, con todas las tecnologías para poder proveer bienestar animal. Entonces, estos pollitos llegan y se prepara un lugar de alojamiento menor para poder producir un ahorro de combustible, digamos así, para calentar este galpón. Entonces se reduce y se aloja aproximadamente en verano 40 pollitos por metro cuadro, perdón, en invierno 40 pollitos por metro cuadro y en invierno se maneja 60 pollitos por metro cuadro. Entonces, de acuerdo a la época del año, se van reduciendo el tamaño del pollitero, como se le llama, o el área de crianza. Y eso a medida que va pasando el tiempo, una vez que los pollitos van adquiriendo peso, se le va aumentando el tamaño del galpón para que ellos puedan aprovechar totalmente el espacio que tienen. Bueno, ya puntos importantes, luz, agua, comida, temperatura, también el espacio donde ellos van a estar, puntos importantes. ¿Qué otros puntos más nos quedan, doctor, también para Nos tener en queda, cuenta? por ejemplo, el tema del manejo de la cama, que es un punto muy importante, como te había mencionado al inicio al hablar de agua, que cuando no existe una buena regulación de los niples, se producen goteos, se produce una humedad dentro de la cama. Y también un factor importante es que cuando no existe una buena ventilación, ahí es en donde tenemos el problema de que una cama húmeda. ¿Qué pasa cuando tenemos una cama húmeda? Que a lo largo del tiempo, ya una vez que estos pollos crecen, se producen callos en las patitas. Eso tanto tiene dos consecuencias negativas. La primera, que es que cuando el pollo ya es un poquitito más grande, se le produce cierta incomodidad y produce que no se quiera levantar tanto a ir a comer o que cuando esté comiendo lo haga por más corto tiempo por el dolor que siente. Y el segundo punto que es que algunas empresas están ya con la perspectiva de venta de estas patitas para exportación y entonces estas patitas son rechazadas. Entonces ahí va el siguiente punto, ¿verdad?
Tenemos también el punto de la ventilación, como te había mencionado. Cuando hablamos de ventilación en la primera semana, estamos hablando a nivel avicultura, existen tres tipos de ventilaciones. Tanto la ventilación mínima, tenemos la ventilación tipo túnel y tenemos la ventilación tipo transición y tenemos la ventilación tipo túnel. Cuando hablamos de primera semana solamente utilizamos las dos primeras, que es la ventilación mínima y la ventilación de transición. Cuando uno hace una ventilación mínima, lo que busca crear es un intercambio de aire dentro del galpón. El mínimo intercambio de aire para poder proveer calidad de aire dentro de estos galpones. Porque tenemos que tener en cuenta que son galpones cerrados, se producen gases, principalmente el gas amoníaco, que es el que se produce. Entonces esto es extraído a través de ciertos extractores con una ventilación mínima. Cuando hablamos de una ventilación de transición, estamos hablando ya de volumen de aire ingresado. ¿Por qué? Porque los pollitos crecieron, se produjeron más defecaciones, aumentó la cantidad de amoníaco, entonces lo que buscamos es extraer el mayor volumen posible de gases dentro de nuestro galpón. Y también a la par bajar la humedad de la cama, ¿verdad? Y uno de los puntos que me salté, que también no menos importante de hablar, que es el manejo de la cama o qué tipo de cama se le provee al pollito. Existen dos tipos de cama que se utilizan a nivel país, que es la viruta y que es la cascarilla de arroz. Lo que más se está utilizando es la cascarilla de arroz hoy en día. ¿Por qué? Por la cantidad de absorción de humedad que tiene y por la fácil disponibilidad que existe, porque como sabemos, viruta de madera es un poquitito complicado de conseguir. Entonces, la función de la cama es absorber esta humedad que se produce de las defecaciones del pollo y aparte de eso, proveer un confort, porque tenemos que tener en cuenta que este es el lugar en donde los pollos llegan y es hasta el último día que tendrán su lugar de descanso dentro de esta cama. Aparte de eso, en la primera semana la función de la cama es aislar térmicamente y poder proveer esa temperatura adecuada, porque como usted sabe, el piso normalmente es frío. Entonces, tener una densidad alta de cama, una buena altura de cama, ayuda a aislar de la temperatura del piso y poder facilitar el tema de calentar la cama en la primera etapa. Doctor, me imagino que además de todos estos cuidados y estos puntos que vos ya estás mencionando el día de hoy, con la presencia de influenza aviar dentro de la región, también los cuidados es como que se habrán ido reforzando inclusive dentro de los galpones justamente para evitar la propagación de la enfermedad dentro de todo lo que es la producción avícola en ese sentido, ¿verdad? Así mismo es, licenciada. En avicultura siempre estamos atendiendo mucho el punto de bioseguridad. Estamos siempre tratando de estar al margen posible con todo porque tenemos que tener en cuenta de que un galpón alojado normalmente, en un galpón se aloja normalmente 36.000 aves y por más pequeña que sea el ingreso de un patógeno puede afectar a todo el lote y eso es costo. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, estamos hablando de protección, de cuidado a la vida. Por eso es que es muy importante en avicultura. Justamente, hablando de influenza aviar, este 24 de este mes estaré dando con la gente de Campo Consultora un pequeño webinar en donde estaremos tratando el tema de la influenza, estaremos tocando un poquitito el tema de ciertas patologías, 5 patologías principales a nivel de avicultura y tendremos, ¿verdad? Otros temas que agregaremos, como por ejemplo la importancia del agua, para poder hacer llegar a los jóvenes productores y público en general que esté interesado para hacer una capacitación más profunda del tema. Excelente. Bueno, son temas muy interesantes que, bueno, muy bueno saber también el hecho de que van a estar realizando esta actividad. ¿Me repetís la fecha, doctor? El 24 de junio, sí, el 24. 24 de junio. Las inscripciones es con la gente de Campo Consultora, todo es con ellos. En la fanpage de su Facebook van a estar encontrando las informaciones que se necesitan. Excelente. Bueno, doctor, un gusto realmente haber podido conversar el día de hoy contigo, haber informado también a la audiencia con estos puntos tan importantes. Y la consulta, doctor, para aquellas personas que de repente, bueno, no todos los productores son específicamente de grandes galpones.
Hay también en nuestro país muchos productores de aves, pero de traspatio. ¿Se puede aplicar esto dentro de lo que es la producción familiar o la producción casera, este tipo de cuidados o cuidados por lo menos de repente que sean un poco similares a esos cuidados que se tienen en grandes galpones? Sí, licenciada, se puede. Son cuidados muy sencillos, como por ejemplo cercar el lugar donde están las aves para evitar, ¿verdad? Un poquitito el tema de que se mezclen con otras especies. Estamos hablando de, por ejemplo, evitar que la gallina se mezcle junto con la guinea, que la gallina se mezcle junto con el pato, sino que tener un galponcito preparado para esto, ¿verdad? Que normalmente no lleva mucha inversión. La misma cosa es cuidar un poquitito el tema de los zapatos, ¿verdad? A la hora de entrar dentro de este gallinero. Algo tan sencillo como la cal, ¿verdad? Que es tan barato y es uno de los mejores desinfectantes que puede haber. También estamos hablando de evitar el tema de los pájaros silvestres alrededor de tu galpón, que no es más que poner un espantapájaro, ¿verdad? Así como normalmente se pone en la huerta. Excelente. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias por haber venido. Esperemos que no sea la última vez, esperamos volver a contar con tu presencia ya para ir profundizando otros temas también dentro de lo que es la producción. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes por el espacio y espero estar pronto de vuelta por acá. Gracias, doctor.